la actividad del niño, o mejor dicho, el trabajo de los niños, no está visto como un problema. No existe un problema si el niño está acompañando a la familia, aprende un oficio, y a raíz de esto se crea todo un imaginario en el cual es mejor que el niño esté con la familia haciendo algo a que esté sin hacer nada porque puede ser un vago, un chorro. Que prohíbe la ley, te prohíbe que los chicos menores no laburen, qué sé yo, pero no nos dan nada también para decir, bueno, no hace falta. Mi hijo, mira, no, mi hijo gana como para no. El tema es este. Si no, no nos ayudamos entre el grupo familiar y seguro que, no sé, nos cagamos de hambre. El tema es así, o labura el pibe o nos cagamos de hambre. Todos parejos, no queda otro. Hay que laburar. Sí. Tratamos siempre de que sea laburoso más livianito para ellos, ¿no? Pero sí, ellos ayudan mucho. ¿Qué dice el tema de la limpieza, los químicos? Si me preguntas si el trabajo infantil lleva al fracaso escolar, a la repitencia, te puedo decir que sí, que es como un triángulo. Uno de los lados es la inasistencia, el otro lado es la repitencia y la base es el abandono, porque una cosa lleva a la otra. Por las inasistencias se llega a la repitencia y a veces la repitencia, 2 años, 3 años de repetir, entonces lleva al abandono porque sienten los niños que han fracasado. Lo que nosotros encontramos cuando hicimos nuestra investigación fue que había 3 elementos fundamentales que incidían en el tema del trabajo infantil. Uno tenía que ver con la situación económica de las familias, digamos, en general las familias tienen economías de subsistencia y por lo tanto tienen poca diversificación. Encontramos escuelas que no tienen nivel inicial, escuelas que en ese momento no tenían EGB3, es decir, escuelas que tenían hasta 5º grado. Actualmente, si bien casi todas tienen hasta 7º, no hay escuelas secundarias en las colonias, es decir, que solo pueden seguir estudiando aquellos alumnos que pueden trasladarse al pueblo y o pagarse un albergue o tienen algún familiar que pueda, con el que puedan vivir. El tercer componente que encontramos estaba vinculado a lo cultural. Lo que nosotros vimos en nuestra investigación es que a partir de los 13 años el niño es considerado un adulto. Una cosa que además nos había llamado muchísimo la atención es que a partir de los 10 años u 11 es el niño el que define si sigue yendo a la escuela o no. Y hay un ingreso de alguna manera al mundo adulto a partir de los 13 años. En el caso de los varones es porque ya empiezan a tener un juego en la vida económica de la familia muy importante. Y en el caso de las mujeres es porque en muchos casos empiezan a formar sus propias familias. Es una zona donde a muy temprana edad las chicas se acompañan, como se dice en la zona. Digamos, un niño tarefero entra y sale de la escuela mucho más porque se va con su familia a tarifiar. A veces van, a veces queda una quincena en el Yerbal y viene una quincena en la escuela, pero vamos a hablar la verdad, ni en la escuela ni en el Yerbal, porque no sigue ni una cosa ni otra, ¿no es cierto? El estudio ya se atrasa en el estudio. Como yo cuento bien, como el mío, ya saqué directamente la escuela para ayudarme. Hay familias que no pueden, no tienen cómo hacer sus hijos estudiar. Tienen buena gana de hacer un hijo estudiar, pero no alcanza. Pero mis hijos empezaron de 12 años ya empezaron. Como uno tuvo que abandonar el estudio, porque cuando me enfermé mucho, que ya no pude más trabajar, él tenía 13 años, abandonó la escuela para poder ayudarme. Y entonces abandonó el estudio para seguir tarifiando, porque en el trabajo no podía seguir.
Misiones es la principal productora de yerba. En Misiones se produce el 98% de la yerba del país y el otro 2% se produce en Corrientes. Y Misiones tiene una cultura del trabajo, tiene un imaginario, una producción que se vincula a la cultura del trabajo. Estos inmigrantes que llegaron a la tierra misionera, polacos, alemanes, ucranianos, llegaron en busca de tierras donde cultivar y por lo tanto con esa producción familiar se acentuó muchísimo que Misiones es una tierra de cultura del trabajo. Por lo tanto, muchos de los productores que tienen yerba, que hoy en día viven de ese imaginario donde la yerba era el oro verde, nunca iban a pensar o se imaginaban que cuando la actividad involucraba a niños en forma perjudicial, iban a hablar de que el trabajo iba en contra del desarrollo del niño. En el caso de la yerba, también es una actividad familiar, pero principalmente en la cosecha de la yerba, de ahí la actividad del tarefero, histórica en Misiones. Vivimos de la tarefa. Es un trabajo sufrido, difícil, pero es un menor en un aserradero no puede entrar, en un secadero tampoco porque es menor. La forma que se trabaja, la forma que se sufren los trabajeros. A veces arriba sus camiones con lluvia, con frío, con hambre, con familia, con los chicos, porque hay veces que ni la leña no prende ese humo, esa humedad. Pero el trabajo de donde los más pobres es de lo que vive, de la tarefa. El trabajo infantil sí condiciona la escolaridad en esta zona porque uno se da cuenta, por ejemplo, que el niño viene cansado a clases, se da en el turno de la tarde más que nada. Creo que antes era más fácil detectar los casos de trabajo infantil, hoy como los medios de prensa apuntan más a eso, los padres también, los niños no cuentan mucho de lo que hacen. Algunos padres como que no les dejan contar la totalidad de las tareas por temor a que el maestro cuestione, denuncie. Las escuelas tenemos la obligación de denunciar el trabajo infantil, hay leyes que nos apoyan a los docentes también, porque antes era la palabra nuestra contra la palabra del padre y no había desde los organismos provinciales y nacionales el apoyo que tenemos ahora. En la provincia de Misiones teníamos chicos trabajando, tenemos niños trabajando en los ámbitos urbanos y en el ámbito rural, y esto no significa que lo neguemos, sino que justamente como hacemos los misioneros nos hicimos cargo del problema y arrancamos por articular a través de esta figura que fue y sigue siendo la Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil, que la Autoridad del Trabajo preside. Necesita ser abordado desde múltiples aspectos y con distinto tipo de medidas que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la contención de la familia, que tienen que ver con la intervención de las iglesias, y que además en lo personal del año pasado a tiene que ver su erradicación estructural con la implementación de la asignación universal por hijo. Yo creo que eso tuvo un impacto digamos, muy, muy importante en las zonas rurales, que es, bueno, la necesidad, digamos, la condición de la continuidad escolar para poder cobrar la asignación. Al principio teníamos dudas de que fuera así, pero sí se notó, vienen mejor vestidos, asisten más regularmente a clases. Igualmente sigue habiendo trabajo infantil en menor escala. Sí, la bolsa de harina a 70 pesos, te compras 3 bolsas de harina, te comes revivir todos los días, capaz que llegamos a fin de mes. 60 pesitos, así que con la luz pagando 90 pesos, sin tener
una laderita, un foquito, ¿no? Hacer la cuenta. Pero igual porque el costo de vida no está fácil. Entonces muchas madres tienen que sí o sí llevar a los hijos, ayudar para ganar la manutención, para que no falte el pan para los hijos, ¿no es cierto? Yo lamento a mi hijo menor porque justo el bebé en la casa, todo fue en la escuela. Sabe leer y escribir para defenderse, pero como podía seguir el estudio, que sea uno de la familia, ¿no es cierto? Pero no pude, lamentable, pero ¿qué uno va a hacer, ¿no es cierto? Pero, ¿qué tendría, yo diría, al gobernador, al presidente, qué tendría para ayudar ese día a los jóvenes? Decir, mira, te ayudamos, no pido que no te regale nada, pero alguna política que los chicos no necesiten laburar. Porque acá la realidad es, si no laburan, no comen. Eso es la realidad. Pero yo, mi opinión, en mi pensamiento, que los chicos tenían que estudiar, tener la educación, porque eso está en primer lugar. Tarefero de mis pagos, orgullo de mi región. Y entonces, sigue la lucha, sí. ¿Hasta cuando?